Feliz martes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestra cobertura en relación con lo último que sucede con COVID-19. Estas son las cifras oficiales de esta tarde de casos confirmados en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 1,535 casos, con 26 muertes y 507 recuperaciones. El condado de Merced tiene 268 casos, 7 muertes y 147 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 85 casos con 2 muertes y 63 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 16 casos confirmados, 1 muerte y 14 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 1,771 casos, 79 muertes y 660 recuperaciones. El condado de Kings tiene 688 casos con 2 muertes y 184 recuperaciones. Y esta tarde el gobernador Gavin Newsom dio una actualización sobre la reapertura de negocios en varios condados del estado. Aparte de las nuevas guías para la reapertura de iglesias y negocios minoristas, Newsom reveló que se permitirá la reapertura de peluquerías y salones de belleza. Los condados de Fresno, Kings, Madera, Mariposa y Merced han recibido la luz verde por parte del Departamento de Salud del estado para permitir que esto suceda. Those counties will begin to allow for those kinds of operations with meaningful modifications, with the appropriate protective gear, particularly face coverings that are so essential in that environment, sanitation requirements, and the like. En estos momentos se trabaja en crear medidas para salones de uñas. Por su parte, varios negocios minoristas reabrieron sus puertas el día de hoy en la ciudad de Fresno, luego de que la orden de quedarse en casa llegara a su fin. En el área de River Park, docenas de residentes del valle acudieron a la reapertura después de que el centro estuviera cerrado por más de 2 meses. Pues nada más vine a la Pink Store a mirar los especiales, a ver qué hay nuevo para el verano, a ver qué puedo encontrar que me quite este aburrimiento. Todas las tiendas en el área pueden abrir sus puertas, mientras tanto sigan las guías de salud proporcionadas por el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades. En otros casos, familiares de presos en la cárcel de Avenal están pidiendo que se lleven a cabo cambios después de que se confirmaran cerca de 200 casos de COVID-19 dentro de la prisión. De acuerdo a las autoridades, por lo menos 198 presos, incluyendo 10 empleados, han dado positivo al virus, lo que representa casi 30% de los casos en el condado de Kings. Amigos y familiares planean llevar a cabo una caravana de autos alrededor de la cárcel el próximo sábado para demostrar su apoyo y pedir mejores medidas de seguridad. Funcionarios de salud dicen que los presos contagiados han sido aislados y cada empleado tiene que usar una máscara dentro de la instalación, pero familiares dicen que se sienten consternados de que los presos no están seguros. And they're serving out their sentence, but they don't need to be treated like that. We just want them to be safe, just like you or I want everybody out here to be safe and to be well. La cárcel de Avenal es la segunda institución más grande en el estado. En la cárcel de Chino, 9 presos han muerto debido al virus y más de 500 han sido contagiados. Y en otras partes alrededor del estado, centros de la salud han comenzado a ofrecer mamografías nuevamente, pero algunas instalaciones dicen que menos pacientes quieren acudir a sus centros durante la pandemia. Médicos revelaron que se sienten preocupados que el cáncer de mama no será detectado a tiempo para varias mujeres este año. Mammography is how we find all the really early breast cancers. And for those that are found early on a mammogram, they have almost a 99% cure rate. So we definitely want to go back to finding all of those cancers. Centros en Sacramento están desinfectando sus habitaciones y colocando etiquetas para dejarles saber a pacientes que el espacio está limpio, y también están tomando la temperatura de sus empleados y requieren el uso de máscaras. Personas pueden contactarse con sus doctores directamente para preguntar sobre los cambios hechos para mantener a sus pacientes a salvo. Y con las temperaturas aumentando, personas necesitan un lugar para escapar al calor. Sin embargo, los centros de enfriamiento de la ciudad de Fresno se mantendrán cerrados debido a que estos lugares atraen a gran número de personas, incluyendo a esos individuos que son considerados vulnerables. Es por eso que ahora la ciudad está trabajando en un plan. La primera opción es de abrir estos centros, pero con un número de medidas para mantener a la comunidad a salvo. Provide for bottled water because you couldn't share the drinking fountains.
Los centros de enfriamiento están en la categoría número 3 de reapertura del gobernador. Representantes del condado están esperando el recibir nuevas guías para abrir las locaciones. Por otro lado, el casino Tachi Palace informó que estará abriendo nuevamente en 2 fases comenzando este jueves. Representantes del casino dicen que estarán usando cámaras infrarrojas para determinar la temperatura de una persona. Empleados y visitantes del lugar tendrán que usar máscaras y tienen que ser mayores de 21 años para entrar. También han agregado escudos de separación y estaciones de desinfectantes. Ahora pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox, quien nos tiene toda la información en cuestión de temperaturas. Hola AJ. Hola Desiree, necesito decir lo siento porque este gráfico es en inglés, no lo tengo en español. Significa alerta de calor excesivo en el Valle Central y en las zonas costeras, un aviso de calor también. Temperaturas van a estar muy peligrosas en el Valle Central. Casi 100 grados en Madera y Hanford, pero mira el amor, 103 grados, 100 exactamente en Visalia, 101 en Fresno y Porterville y Merced, 101 grados. Las temperaturas son más calientes, la ola de calor continúa. Soleado en el Valle Central. Hoy el satélite y radar muéstralo y temperaturas van a estar muy calientes mañana. Futurecast dice soleado de nuevo el mañana. Temperaturas 108 grados. Correcto, 108 grados en Hanford y Mendota, 107 grados en Madera y Merced y Los Banos y en las montañas. 98 grados en Oakhurst y temperaturas para los próximos 7 días van a estar peligroso. El miércoles y el jueves probablemente un récord nuevo para mañana. El viernes va a estar menos caliente, pero todavía 100 grados. Va a estar el último día de la ola de calor. Este fin de semana vamos a tener temperaturas mucho más frescas. Los 80s van a regresar cada día este fin de semana y principios de la próxima semana. Mi consejo es beber mucha agua con calor como este. Desiree, regreso contigo. Es cierto, ella hay que beber mucha agua para mantenernos hidratados. Gracias. La pandemia está cambiando la manera que personas conocen a otros por línea. De acuerdo al servicio Coffee Meets Bagel, conversaciones entre posibles potenciales están durando más tiempo usando un programa virtual. Para citas, otras aplicaciones como Plenty of Fish comenzaron un nuevo sistema de video en vivo en donde personas se pueden conectar directamente. La página Match presentó nuevamente su opción de video chat. It might be a nice way to kind of filter out people of like, oh, we had kind of a weird conversation over video. Maybe we shouldn't meet in person, just skip that whole awkward thing. Muchas personas creen que el conocer a alguien virtualmente puede ser algo que se haga más común. A ver qué sucede después de que pase esta pandemia. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.